Dios les bendiga en esta noche. Es un gusto poder saludarles una vez más. Qué bueno que nos acompañan aquí en Comunidades de Vida. Estamos muy contentos de saber que podemos juntos alabar y bendecir el nombre del Señor y también orar y aprender también de su palabra. Así que vamos a cantar al Señor. Les invitamos a que adoren con nosotros en esta tarde. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. A tu presencia me levantaste, porque puedo adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies. Lo que soy es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Te alabamos. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, aleluya, Jesús, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, así es, Señor, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Aleluya, te adoramos, Señor. No hay un mejor lugar que estar a tus pies, Jesús. No hay un mejor lugar que estar cerca de tu presencia, Señor. Poder acercarnos a ti, Señor, es lo mejor
que podemos nosotros anhelar, que nosotros podemos hacer. Y hoy lo hacemos con todo nuestro corazón. Hoy nos acercamos ante el trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y oportuno socorro para nuestra alma. Así como lo dice tu palabra, Señor, lo creemos con toda confianza. Señor, venimos delante de tu presencia para pedirte por cada una de las peticiones y necesidades que pudiera haber en el corazón de cada una de las personas que nos están escuchando, Señor, que nos han acompañado, que nos están acompañando, que se están conectando con nosotros. Nos unimos, Señor, en fe, creyendo, Señor, las promesas que tú nos das a través de tu palabra, creyendo que tú ministras cualquiera que sea la necesidad, tú la resuelves, que tú sanas al enfermo, que tú levantas al caído, que tú restauras corazones, vidas, familias, matrimonios, Señor, que tú, aleluya, haces cosas maravillosas en la vida de todos aquellos que creen, que en esta tarde, Señor, lo pueden creer, Padre, porque tu palabra así lo dice: para el que cree, todas las cosas le son posibles. Así que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, aleluya, creemos que tú obras, aleluya, en la vida de tus hijos, en nuestras vidas, y cambias la atmósfera, y cambias la circunstancia, y transformas, Señor. Levantas, aleluya, al enfermo desde esa cama donde está, Señor. Tócale en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Abre puertas de bendición, que ventanas sean abiertas, Señor, para que tu pueblo reciba bendición en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús, Señor. Y te damos muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti, Señor, en oración. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre. Amén y amén. Solo tiene que creerlo, y si usted lo cree, eso que usted cree va a suceder. Amén. Vamos a seguir adelante, vamos a escuchar una reflexión bíblica que seguramente va a bendecir su vida. Dios les bendiga. Entonces vamos a la reflexión que tenemos para compartir con ustedes en esta tarde. Hoy hablaremos sobre las tormentas de la vida, y quiero compartir con ustedes una experiencia de Jesús con sus discípulos en Mateo capítulo 14. Mientras yo leía Mateo capítulo 14, en Mateo capítulo 14, entre algunas cosas, se nos habla acerca de la alimentación de los 5,000. Cuando usted llega al versículo 22, se dará cuenta que Jesús les dice a sus discípulos que se suban a la barca, y entonces los envía a navegar hacia el otro lado, mientras él, dice el versículo 23, despedía a la multitud y tomaba un tiempo para orar a solas. Cuando yo leía este pasaje, inevitablemente se me vinieron a mi mente dos cuestionamientos. El primero de ellos fue: ¿por qué Jesús, si él sabía lo que venía, por qué Jesús envió a sus discípulos? Pero también, ¿por qué Jesús los envía a navegar solos? Yo sé que muchos se han hecho la misma pregunta en estos días, y quizás hasta hay quienes hayan llegado a pensar que Dios les ha permitido navegar esta difícil situación solos. Si este es tu caso, yo quiero mencionarte dos cosas. La primera de ellas, quiero decirte que si tú lees el capítulo 14 de Mateo, te darás cuenta que Jesús, en todo el relato, desde el principio, Jesús tenía todo bajo su control. Y nosotros, al igual que los discípulos en su momento, debemos mantener la confianza de que Dios está en control, porque lo que es inesperado para nosotros, para Dios no lo es. La segunda cosa que quiero mencionarte es que Jesús nunca perdió de vista lo que sucedía en la barca, ¿cierto? Navegaban, ¿cierto? Ellos estaban en el mar, en las aguas, ellos estaban navegando, aleluya, pero Cristo nunca perdió de vista lo que sucedía en la barca. Dice el versículo 23, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Ellos no lo veían mientras remaban con gran fatiga, mientras sus fuerzas se gastaban, pero Jesús siempre estuvo ahí
para acercarse a ellos en el momento oportuno. Mientras nosotros navegamos entre vientos contrarios, usted y yo necesitamos estar seguros de que Jesús está rogando por nosotros, está rogando por usted y por mí. Aleluya al Padre. Romanos capítulo 8, versículo 34 corrobora esta verdad. Entonces, ¿quién nos condenará? Dice el apóstol Pablo. Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Este texto me encanta porque Pablo enumera cosas tan hermosas y tan maravillosas que nos aseguran a nosotros, aleluya, la paz y la tranquilidad que solamente podemos encontrar en Dios, aleluya, por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él murió, Él resucitó y ahora intercede por nosotros. Hay momentos en las que nuestras fuerzas tendrán que acabarse, gastarnos todos nuestros recursos, porque de otra manera no permitiremos que Dios obre en las tormentas de nuestra vida. Estamos en medio de una tempestad, es cierto, la cual ha trastornado muchos aspectos de nuestra vida. Ha trastornado muchos aspectos de nuestra vida. Los discípulos seguro que experimentaron en su momento el mismo estado de ánimo por el cual muchos de nosotros hemos pasado o estamos pasando ahora mismo. Quizás temor, quizás ansiedad, sufrimiento, desesperación, quizás en otras situaciones como en el entorno familiar, laboral, económico, y qué decir de la crisis de salud. Pero al igual que usted hoy, los discípulos en Mateo capítulo 14 versículo 24 se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Pero sin importar los fuertes que fueran los vientos y las grandes olas golpeando aquella barca, la Biblia también dice en el versículo 25, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Bendito sea el nombre del Señor. A eso de las 3 de la madrugada, cuando quizás que pensaban que ya estaba todo perdido, cuando quizás pensaban, aleluya, que no había salida, cuando ellos pensaban quizás que no había remedio ni forma de poder avanzar, Jesús llegó caminando sobre las aguas. Jesús vino hacia ellos caminando sobre las aguas de la misma manera que viene a tu encuentro para socorrerte. Podemos aprender mucho de lo que le sucedió a los discípulos en esta ocasión. Esa fue una experiencia que cambió a los discípulos para siempre y también puede hacerlo con nosotros, con usted y conmigo. Por tal motivo, al enfrentar las tormentas de la vida, tenemos que recordar 3 verdades que quiero enumerar y quiero dejarlas en su corazón y en su mente para que usted en los momentos tormentosos de su vida, usted las pueda tener presentes. La primera verdad que quiero mencionar es la obra de Dios en el pasado. Con qué facilidad nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Somos olvidadizos por naturaleza, algunos más que otros. Tristemente, olvidamos lo que no debemos y nos aferramos al recuerdo de cosas que deberíamos por nuestro bien olvidar. El salmista le decía a su alma en el Salmo 103, versículo 2, la Nueva Traducción Viviente, dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Note la expresión del salmista, que no olvide, que nunca olvide todas las cosas buenas que el Señor hace por mí. Si usted se dio cuenta, en Mateo 14, Jesús venía de hacer uno de los milagros más sonados en los evangelios. De hecho, la alimentación de los 5,000 es el único milagro que aparece en cada uno de los evangelios. Es el único milagro que es narrado por los 4 evangelios. Los mismos discípulos lo acababan de ver horas antes a Jesús hacer lo que nadie había
había hecho. El milagro de la alimentación de los 5,000 fue un impacto tremendo. Los discípulos habían estado presentes. Ellos experimentaron, aleluya, de primera mano lo que estaba sucediendo mientras Jesús alimentaba a 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Lo acababan de ver horas antes. Seguro que lo habrían comentado entre ellos en las horas posteriores. Aleluya. Sin embargo, cuando se vieron amenazados por las circunstancias, se olvidaron del Cristo de los milagros. No importa qué tan fuerte soplen los vientos en la tormenta que estás afrontando ahora mismo, Él sigue. Quiero decirte que Cristo sigue haciendo milagros, que Jesús sigue siendo el Cristo de los milagros, y Él sigue obrando el día de hoy de la misma manera que lo hizo ayer en tu vida. Por eso, en medio de la tormenta, aleluya, tú tienes que recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Aleluya, recuerde que Dios no cambia, que Él sigue siendo Dios y no cambia. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios no te ha fallado en el pasado, no hay razón alguna para pensar que Dios te fallará en esta ocasión. Recordar la obra de Dios en el pasado también es un arma poderosa para derribar gigantes, como sucedió en la historia de David cuando enfrentó o peleó contra Goliat. David dijo: el Dios que me ha librado de la garra del oso y del león, también me librará de las manos de este filisteo incircunciso. Recuérdelo usted también y experimente la confianza y la seguridad que da el saber que Dios intervendrá poderosamente en su situación actual de una manera que no pueda siquiera usted imaginarse. La segunda verdad que quiero mencionar es que Jesús siempre está cerca. Una segunda verdad que usted no puede dejar de recordar en el momento que vienen a golpear las tormentas es que Jesús siempre está cerca. Las dificultades de la vida en ocasiones nos llevan a sentir e incluso pensar que Dios está distante de nosotros, que está lejano de nosotros. Los discípulos, según la narración que se nos da en San Juan de este mismo acontecimiento, los discípulos habían remado una distancia aproximada de 5 kilómetros. Quizás debido a eso ellos pensarían que era imposible que Jesús pudiera ayudarles, pero muy a pesar de la distancia, Jesús les enseñó que Él siempre está cerca. Jesucristo siempre está cerca. No lo olvide, Cristo siempre está cerca. Jesucristo se acercó a ellos caminando sobre las aguas en medio de sus miedos y dificultades. Esas aguas que les asustaban y llenaban de temor sus corazones se rindieron a cada paso que daba Jesús. Se rindieron a cada paso, se rindieron al paso del Dios soberano que está por encima de cualquier situación y de cualquier tormenta de la vida. De algo tenemos que estar seguros: no hay una dificultad tan grande que nos haga estar lejos del cuidado amoroso de nuestro Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 35 y el versículo 37 al 39 nos dice la Nueva Traducción de la siguiente forma: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte. El amor de Dios no cambia según nuestra situación. Dios no nos ama si tenemos problemas o no tenemos problemas. El amor de Dios no está condicionado a las circunstancias, aleluya, que estamos viviendo ahora mismo. El amor de Dios sigue siendo inagotable. El amor de Dios, aleluya, sigue siendo derramado sobre la vida de todos nosotros. Dice el apóstol Pablo: ¿acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Mire lo que dice el verso 37, es la respuesta a esta serie de preguntas. Dice el apóstol Pablo en el verso 37, claro que no, rotundamente no. A pesar de todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, nuestra victoria
es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, dice el verso 38, me encanta esa expresión, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni tampoco nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos de nuestro Señor Jesucristo. A veces, al estar envueltos en un torbellino de problemas, se nos hace difícil reconocer de forma inmediata, aleluya, la presencia del Señor en nuestra vida. Pero hay que darnos cuenta de que sin importar la situación que estemos enfrentando, Jesucristo siempre está con nosotros para ayudarnos, para guiarnos y para sostenernos. Nuestro problema es que anteponemos lo que vemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Pero sin importar el nivel de la dificultad, usted tiene que recordar que Jesús siempre está cerca. No es algo que usted a veces lo sienta o a veces lo piense, porque las cosas que están a nuestro alrededor a veces nos hacen pensar algo distinto, a veces nos hacen sentir algo diferente. Pero dijo el apóstol Pablo, esto no se trata de lo que siento, esto no se trata de lo que pienso, esto se trata de que estoy convencido. Yo estoy convencido, al igual que el apóstol Pablo, usted y yo tenemos que convencernos, aleluya, de que nada nos puede separar del amor de Dios. Por lo tanto, no escuche las voces negativas, ni se aleje de Dios, clame a Cristo, invítelo a la realidad de su vida, a la realidad presente de su vida, porque Él siempre estará a su lado y le ofrecerá su ayuda. Número 3, la tercera verdad en los momentos, en las tormentas de la vida que tenemos que recordar es que no pierda de vista a Jesús en la tormenta. En la incertidumbre del momento, los discípulos llenos de miedo vieron el caminar de alguien sobre las aguas y su reacción fue de miedo. Llegaron a pensar que era un fantasma. Pero Jesús les dijo en Mateo capítulo 14, versículo 27, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Amén. Qué hermosas palabras. En los momentos cuando más desesperación, cuando más angustia, cuando más dificultad, Dios sabe lo que estamos pasando. Y en esos momentos Jesús les dijo a sus discípulos, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Sabemos lo que sucedió después con Pedro, porque Pedro en el versículo número 28 le dijo al Señor Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dice, está bien Pedro, si quieres venir, ven. A Pedro le tomó un instante para darse cuenta de que quien caminaba sobre las aguas realmente era Jesús. Pero también le tomó o le bastó un instante para dejarse vencer por la tormenta, por lo que comenzó a hundirse. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar, pero pronto las olas, el viento, la tempestad empezaron a robar su atención y descuidó su enfoque en Jesús. ¿Y qué sucede cuando nos desenfocamos de Cristo? ¿Y qué sucede cuando nosotros perdemos de vista al Señor Jesucristo? En las tormentas de la vida, usted necesita poner su mirada en Cristo. Usted necesita poner atención a la persona de Jesús. Ese que camina sobre las aguas, aleluya, te invita a que tú pongas tu mirada, aleluya, en Él. Él dice, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí. Pedro se dejó vencer por la tormenta porque se desenfocó. Usted y yo no podemos perder de vista a Jesús en la tormenta. Es muy fácil perder el enfoque cuando la situación que nos rodea está fuera de nuestro control. Así que no debemos permitir que nuestra atención se desvíe del Todopoderoso, del Soberano de todo el universo, quien nos ama por siempre e incondicionalmente. Él es aquel quien nos ayuda y es mayor que cualquier tormenta que enfrentamos. Por eso debemos poner nuestra mirada
en Jesucristo, en sus promesas y aferrarnos a su palabra. A veces los fuertes vientos, las olas y las circunstancias alrededor nuestro intentan desviar nuestra atención, aleluya, de Jesús. No se deje intimidar, no se deje impresionar por la situación presente. Amén. Tenemos que tener precaución, es cierto. Tenemos que tener cuidado, es cierto. Aunque parece que las cosas han empezado a acomodarse, a aligerarse un poco la situación, es cierto, pero hay que tomar precauciones, hay que estar atentos a eso, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Familia que me escuchas, padre, madre, hijo que me escuchas, iglesia que me escuchas, amigo que me escuchas, tu mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se deje impresionar por las tormentas, no se deje intimidar por lo alto de las olas o por lo fuerte de los vientos. Si usted fija su atención en ellos, todo lo que va a lograr es desesperarse, es angustiarse y es llenarse de preocupación. Pero si usted mira a Cristo, recuerde lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 34, versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Bendito el nombre del Señor. Mire a Jesús, su rostro no será avergonzado. Mire a Jesús. Usted va a tener toda la luz en un tiempo de tormenta, cuando parece que todo se vuelve oscuro. Amén. Porque las nubes invaden y no permiten que el sol o los rayos del sol penetren a nuestra vida, a la realidad de nuestra vida. En esos momentos de oscuridad, el Señor será la luz para tu vida. El Señor no permitirá vergüenza sobre tu rostro. La Nueva Traducción lo dice de esta manera: estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En medio de la tormenta, mantenga su mirada en Jesús, porque de esta forma usted encontrará la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el Salmo 34 encontramos varios señalamientos de aquellas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a mantener nuestro enfoque en Jesús. Amén. Y yo quiero mencionar solamente tres cosas que nos van a ayudar a mantener nuestro enfoque en Jesús en medio de las tormentas. Y quiero decirlo de esta manera: cuando la tormenta llega, adora al Señor. Lo primero que tenemos que entender es que la adoración nos enfoca en Jesús. Dice el salmista en el versículo 1: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré su alabanza. Cuando tú adoras a Dios, tú estás enfocado en Él. No pierdas de vista a Jesús. En la tormenta, adora al Señor. La segunda cosa que te va a ayudar a estar enfocado y a no perder de vista a Jesús en la tormenta es hablar con otros de la grandeza de Dios. Habla con otros de la grandeza del Señor. Dice el versículo 3: vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Adorar en medio de la tormenta. Amén. Hablar con otros de la grandeza de Dios te va a ayudar a estar enfocado en Jesús. Pero también hay una tercera cosa que dice el salmista aquí, y es la oración. La oración también nos enfoca en Dios. Dice el versículo 4 y el versículo número 6 dice: oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Y en el verso 6 dice: en mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Adorar, hablar de la grandeza de Dios y orar a nuestro Dios nos va a ayudar a estar enfocados y no va a permitir que nosotros desatendamos nuestro enfoque en Cristo. Mantenga su mirada en Jesús en medio de su tormenta. Ya para concluir, quiero decirles que es cierto que todos lidiamos con nuestras propias tormentas y que en ocasiones estas nos hacen pensar que no hay salida. Pero al recordar las verdades antes mencionadas, si las recordamos, lograremos percibir que Jesús viene a nuestro encuentro, caminando con autoridad sobre los problemas y tormentas que nos afligen. De ahí podremos escuchar a Jesús hablar a nuestro corazón de la misma manera en que habló a sus discípulos en el verso 27. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Jesús viene a nuestro encuentro. Tengamos paz en medio de la tormenta.
Que el Señor les bendiga y les amamos en Cristo Jesús.